Bendiciones mis hermanos, bendiciones, un gusto estar un episodio más aquí en su podcast Tocando Trompeta. Hoy tenemos la gran bendición de que nos visita el pastor Martín Corona. Por favor, un saludo, pastor. Claro que sí, muchas gracias, pastor Jorge. Es una bendición para mí, obviamente, poder juntarnos y pues tratar, buscar ser de bendición para todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar este podcast. Gracias. Amén, amén. Bueno, también está conmigo mi hermano Raúl. Hermanos, Dios los bendiga y con el placer y el honor de tener al pastor Martín con nosotros. Amén. Esperamos que sea de bendición y que podamos, que Dios pueda hablar a través de nosotros y dar un buen mensaje para los que nos escuchan. Amén, amén. Y mi hermano Isaac también. Bendiciones a todos y es un honor tener al pastor Martín con nosotros y que este podcast sea de bendición para ustedes también. Amén. Bueno, pues no sabía, bueno, en realidad no lo había invitado, pero ya teníamos el deseo de invitarlo. Yo tengo el gusto de conocerlo pues básicamente toda mi vida. Recuerdo desde que llegó ahí a la iglesia de Llamada Final ahí en México, y pues desde aquellos entonces ahí en el patio de la casa de mi abuelita, ¿verdad? Y bueno, desde aquellos entonces tengo el gusto y el placer de conocerlo, pero hoy él nos va a compartir un tema. Nosotros en realidad no sabemos de qué nos va a hablar. Yo solamente le pedí que viniera a compartirnos. Le dije, estamos hablando del cambio de mentalidad. Y bueno, le decía yo, lo que el Señor te ponga en el corazón, y sobre eso nos vamos a ir basando en este episodio. Así que te dejo la palabra, pastor, por favor. Gracias, pastor, gracias. Bueno, yo quisiera compartir algo que el Señor ponía en mi corazón. Creo que es tan importante, ¿verdad? El cambio de mentalidad, esa transformación interna, no solo en nuestro pensamiento, sino también en aquellos anhelos y deseos que se alineen al corazón de Dios. Y quiero comenzar a la cita de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, versos del 19 al 24, lo voy a leer rápidamente. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice el verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, creo que vivimos en un mundo absorbente, tal vez hasta arrollador en cuanto a los pensamientos que intenta vertir en la sociedad, y la iglesia no está exenta de ese ataque, no está exenta de ese adoctrinamiento que sobre todo en los últimos años hemos visto a los niños, a la gente, a los adultos. Y dentro de la iglesia existe también esa corriente que nos lleva a un pensamiento global, a un pensamiento que muchas veces nos aleja del pensamiento, de la idea, del diseño de Dios, y aún en la iglesia nos encontramos con muchos tabús, muchos pensamientos que no son de Dios, muchos pensamientos que nosotros hemos ido adquiriendo, hemos ido tomando como propios dentro de la iglesia, y hemos hecho como esta mujer, se ha dejado llevar por lo que le dijeron que era, por lo que le enseñaron. Exacto. Cómo se tendría que hacer. Entonces vemos esta plática muy interesante de una mujer que en su contexto social y en su contexto familiar es una mujer que tal vez no tendría la capacidad de poder hablar de adoración con Jesús, de adoración con nuestro Señor. Qué privilegio tan tremendo y hermoso que esta mujer, dentro de lo que ella vivía, Jesús mismo permitió
esta plática, esta Exacto. charla, ¿verdad?, que tenía con Jesús con respecto a la adoración. Quiero abordar este tema con todos ustedes y que juntos podamos hablar sobre el cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento en cuanto a la adoración. Esta mujer traía ideas que le habían sido puestas por medio de sus antepasados, porque ella dice, nuestros padres dijeron que esta es la forma de adorar, que aquí se tiene que adorar. Entonces Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y nosotros como judíos en la plática le dice, adoramos lo que sabemos y lo que conocemos. Y yo creo que mucho de esa verdad hoy se experimenta dentro de nuestras congregaciones y dentro de los grupos de alabanza, dentro de nuestros ministerios. Ha venido un pensamiento en el cual las corrientes mismas del mundo se han metido dentro de las iglesias, de las congregaciones. Y de tal forma que hoy vivimos un esquema y pensamos que la adoración es como nos la han enseñado. Así es. ¿Verdad? Sí. Y tal vez, no tal vez, Jesús mismo aquí dice, ustedes ni siquiera comprenden cómo debe ser la verdadera adoración. Jesús habla de una verdadera adoración, de un modelo específico en el cual el Señor estipuló que debía hacerse la adoración. No sé, yo en este tiempo, desde que me hiciste la invitación, pastor, me puse a meditar y yo creo que el ejemplo de todas las cosas que tenemos nosotros es Jesús mismo. Él nos vino a dar el ejemplo en cuanto a la forma de vivir, en cuanto a la forma de creer y está incluido también la forma de adorar. Yo pensaba dentro del caminar de Jesús en la tierra y me ponía a hacer esta pregunta: Jesús como adorador, ¿en qué citas de la Escritura podemos encontrar a un Jesús cantando, por ejemplo? Sí, exactamente, sí. Un Jesús tocando un instrumento. Inclusive yo me preguntaba, ninguno de sus 12 discípulos dice que era un salmista o un arpista o uno que tocara la guitarra, porque hoy vemos a un ministro, a un profeta, y bueno, por lo regular se apoyan de un instrumentista, se apoyan de un salmista que haga un ambiente, una atmósfera, pero yo veo que Jesús no hacía lo mismo. No sé cómo ves tú. Sí, de hecho es muy cierto, porque pues hay un Judas que era un Iscariote, ¿no? Uno de estos guerrilleros, un recaudador de impuestos, pescadores, pero no hay un salmista, no hay un levita quizá ahí en el séquito, ¿no? que Jesús busca. Sin embargo, habla de la adoración, habla de lo que es la adoración. Y si acaso creo el único versículo que se me ocurre en donde Jesús habla de música es cuando les dice, les tocamos flauta y no bailaron, les tocamos endecha y no lloraron, pero es el único realmente, es donde veo yo que Jesús habla de algo musical, pero realmente no habla más allá, y sin embargo conoce la adoración. Sí, de hecho tocaste un punto muy sensible, lo cual yo quisiera inclusive centrar la plática de hoy, el podcast de hoy. A veces nosotros damos por hecho de que adoración es hacer música. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, tú tocaste los dos conceptos, la música y la adoración. Y Jesús efectivamente, inclusive aquí le da una cátedra a esta mujer de lo que es la adoración. Así y es. Inclusive quisiera ver, le responde Jesús a la pregunta y le dice, créeme mujer, que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, la adoración no es como la has concebido hasta el día de hoy. Así es. La adoración no es lo que tú crees que es, no es realmente lo que tú piensas. Y cuántas personas caminaremos con prototipos, e inclusive viene a mi mente, ¿verdad? Sin tirarle absolutamente a nadie. Y yo recuerdo, yo soy ya de algunos años atrás en el Evangelio, y me acuerdo el primer proyecto de música que salió, que se llamaba Alabanza y Adoración, lo sacó Marcos Witt, no sé si se acuerdan, Proyecto AA. Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Sí. Y a partir de ahí todos los discos, producciones que salieron ya fueron Alabanza y Adoración. Sí, pero sí de me ahí acuerdo. para atrás no se manejaban esos dos conceptos como tal. Sí. Entonces, como que ese adorador vino a poner una moda, vino a poner un concepto, y de ahí todos lo integramos a nuestro vocabulario de adoración, a nuestro vocabulario congregacional, y ahora es tiempo de alabanza y adoración. Pero en la Biblia no encontramos algo así. No. No es el diseño de Dios. No, realmente no. ¿Qué piensa Raúl?
Si algo pudiera agregar, bueno, a mí como oveja, ¿no? Recuerdo haber escuchado a mi pastor decir que el obedecer vale más que el sacrificio, ¿no? Exacto. Y me parece que es un proverbio, no recuerdo muy bien dónde está. Entonces, puedo tomar yo que la adoración como tal es la obediencia, ¿no? Y ay, me desvié un poco aquí, lo de mi teléfono vibró, pero recapitulando, me parece que a lo que entiendo yo es que el modelo como tal de adoración tal vez no sea la música, ¿no? Tal vez no sea cantos, ese tipo de cosas, sino que más enfocado hacia la obediencia, porque es cierto, ¿no? Porque Jesús siguió al pie de la letra las leyes que dejó instruidas desde el monte Sinaí. Entonces podemos ver que Jesús adoró con su obediencia más allá que con cantos y con alabanzas y así, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención esto que menciona el pastor Martín, porque realmente no hay instrumentos hasta el rey David. Entonces, ¿cómo antes adoraba Israel? O sea, provocaban que descendiera el fuego, que el fuego es la presencia del Señor, ¿no? Pero ¿cómo hacían esto si no había un instrumento, ¿no? Hay una referencia de los hijos de Caín. De Caín, sí. Que hacían algo de música, pero efectivamente la adoración ligada a un instrumento está hasta el rey David. Ajá. ¿Verdad? Yo creo que si hablamos de un cambio de mentalidad que es tan importante en nuestros días, tal vez no sería descabellado pensar en que muchos de nuestras mentes, muchos de nuestros pensamientos tendrían que ser desarticulados. Exacto. O sea, a ver, espérame, entonces, todos estos años que he adorado no es lo que realmente el Señor pide de mí, o no es la adoración que el Señor está buscando como un diseño, porque el Señor le dice a la misma mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo habremos caminado pensando, híjole, pues voy a adorar, y nos subimos con nuestro instrumento, y no demerito el trabajo, porque inclusive pues también soy, gracias a la misericordia de Dios, gente de altar, y sé lo que es estar en el altar y adorar a Dios en un piano, en un instrumento, con la voz, pero ¿realmente será esa la adoración? ¿Será ese el pensamiento que Dios tenía cuando Dios pensó en el acto de adorar, de adorarle a Él, de la rendición? Estoy totalmente de acuerdo con Raúl. La adoración tiene mucho que ver con más una actitud de obediencia. Exacto. Con un talento. Amén. ¿Verdad? Que con una acción de ejecutar un instrumento. Viene a mi mente el momento en que Eliseo se encuentra con un rey que desagradó a Dios, y el rey va y le dice: quiero que profetices, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Eliseo le dice: bueno, te voy a responder porque aquí está el siervo de Dios. El siervo, ajá, sí. Pero si no, ni te haría caso. Entonces, para que yo pueda profetizar, tráiganme a un tañedor. A un tañedor, exactamente. Ahí vemos a lo mejor en lo que hemos basado la idea de un pastor, un ministro, jala con todo su equipo de alabanza para hacer un ambiente. Pero el contexto nos habla de que Eliseo no quería profetizarle a este hombre. Así es. O sea, Dios no está hablando, pero pidámosle que hable. Entonces, como que forzó el ambiente. Uh-huh. Pero Jesús traía la gloria de Dios. Él no forzaba, él no necesitaba un ambiente musical para soltar una profecía y decir: oh Jerusalén, si hubieras conocido el tiempo Exacto. de tu visitación. Entonces tal vez ahí habría que ver, a ver, como ministro, ¿necesito realmente un ambiente o forzar un ambiente, o será que necesito tener la intimidad con Dios como para donde yo me pare como pastor, como ministro, que la presencia de Dios ya vaya conmigo? Ya esté el ambiente, porque dice la palabra del Señor, ¿no? Hablando de un texto muy conocido: donde 2 o 3 están en mi nombre, ya está el Señor. Amén. Amén. No necesitamos hacer tal vez un ambiente. Entonces, si alguien tiene algún comentario sobre lo que estamos hablando, por favor, solo levante la mano, ¿eh? Sí, podría agregar algo. Claro, algo que hemos estado hablando en los podcasts era que Eliseo siempre decía, ¿no? En presencia de Dios. Elías. En presencia. Elías, perdón, sí. Sí. Delante del Señor fue. Delante de la presencia delante de Dios en cuya presencia estoy, ¿no? Entonces, eso sí, ahora sí que me dio un giro a mi mente, ¿no? Porque
es cierto, no hay como tal una preparación del ambiente como tal, ¿no? O sea, como ministros, porque dice la Biblia que debemos de traer nuestro aceite desde casa, ¿no? Amén. Eso quiere decir que como ministros, si me pudieran aclarar esto, porque sí fue un poco abrumador, porque pues sí, obviamente creo que el modelo específico, no específico, pero popular, ¿no? Es crear un ambiente con lo que conocemos, ¿no? Pero es cierto, porque Elías estaba en presencia de Dios sin haber creado un ambiente antes, ¿no? Entonces, creo yo que el recuperar ese tipo de ministros podría llegar a, no podría, sino que estoy convencido que haría lo que dice el versículo inicial, ¿no? Que los verdaderos adoradores comenzarán a adorar. Exacto. Bueno, sí es muy cierto lo que nos menciona el pastor Martín. Esto creo yo que, y me viene mucho a la memoria el testimonio de un apóstol. No vamos a mencionar nombres, como siempre tratamos de cuidarnos de mencionar nombres porque puede ser que alguien se ofenda, ¿verdad? No es nada malo, pero este apóstol decía que un día el Señor le habló y le dijo, adórame. Y él agarró su guitarra y se iba a poner a cantar. Y el Señor le dijo, no, adórame. Y él quería cantar, pero el Señor le decía, no, adórame. O sea, y jamás o al menos yo no lo he escuchado, jamás él ha dicho a qué se refería el Señor. Pero él iba a cantarle al Señor y el Señor le decía, no, adórame. Entonces, ciertamente, porque como nos decía el pastor Martín, bueno, se nos ha enseñado, yo tengo esa enseñanza, que el modelo del culto que hoy tenemos es porque los salmos mencionan que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, con instrumentos, y por eso el culto inicia con la alabanza, con la adoración, pero no es la adoración por lo que estamos viendo. O sea, eso es música. Y como tal ni siquiera es la adoración va mucho más allá, y solamente con ni siquiera ha tocado sus demás puntos el pastor Martín, y con la pura introducción ya vemos que debemos de tener un cambio de mentalidad. ¿O qué opinas tú, Isaac? Bueno, antes de que hablara Raúl, quería hablar, pero me robó la palabra. Disculpa. Creo que lo que dice Raúl respecto a lo que Elías entraba a la presencia del Señor y traer el aceite desde casa. Creo que hay mucha gente que no entiende el concepto de que hay gente que viene a llenarse aquí en la iglesia, aún estando en el altar. Creo que decía Mateo en el libro de Mateos, de labios me honran, mas su corazón está apartado de mí. Creo que la gente a veces viene simplemente a cumplir a la iglesia y no entiende el concepto de lo que es tratar de transmitir la presencia de Dios. Como decía Raúl, el aceite se trae desde casa, tratar de buscar al Señor en nuestras casas, de buscar la presencia primeramente en nuestras casas. Sí, exactamente, eso es un muy buen apunte. Pero creo que volvemos un poco a lo mismo, porque como no entendemos lo que es la adoración, pues pensamos que es llegar a la iglesia a provocar algo, pero por lo que nos decía el pastor Martín, son siervos que ya traían la presencia de Dios. O sea, es gente que no necesitaba que el grupo de la alabanza cantaran las canciones que a ellos les gustan para adorar, porque precisamente hoy en día las iglesias, y no quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero las iglesias se basan mucho en la moda, las canciones que están de moda, y como no es la canción de moda, la gente, por ejemplo, si yo llegara a lo mejor hoy a una iglesia de puros jóvenes, ¿no? Y no sé, les cantara Él me levantará, pues a lo mejor no la conozcan, porque pues Él me levantará es de hace ya 30 años, ¿no? Entonces, a lo mejor me digan, no, yo de estar a tus pies para acá nomás, ¿no? Y realmente no es la adoración, y ya aquí vemos un cambio de mentalidad muy fuerte. Y es que precisamente, primo, estás hablando de algo bien importante. A veces creemos que
Dios va con las modas. Exacto. Yo apenas escuchaba a un predicador que decía que tuvo una experiencia con el Señor, lo veía, y el pastor decía, a mí me sorprendió que yo veía en mi visión, yo sabía que era el Señor, pero era un joven, era un muchacho. Sí, Y que él decía, bueno, yo me imaginaba un anciano, un hombre cano, su barba larga, y yo al ver a un joven yo decía, este es Dios, este es el Padre, y que el Señor dentro de su visión le decía, sí, porque yo no envejezco, exacto. yo soy Dios, soy eterno, yo no me tengo que modernizar, no me tengo que actualizar, al contrario, el mundo debería adecuarse a los principios de Dios. Y a veces creemos que es al revés, a veces pensamos, como bien decía el pastor Jorge, llegamos a una iglesia y dice, es que no son los cantos que me gustan, no es la modernidad que a mí me gusta, y entonces entramos en ese tema, ¿no? Porque el Señor, en la plática que estamos teniendo, recordando de Jesús con la samaritana, termina diciéndole, la plática de adoración, porque pasan a otro tema, que es otro tema ya personal con la samaritana, pero dentro de la plática de la adoración le dice, los verdaderos adoradores adorarán, y le da un modelo específico, en espíritu y en verdad. Solo le da dos características de una verdadera adoración. Jamás mencionó un ritmo, jamás mencionó un tipo de música, un instrumento, un orden de ahorita la adoración y después la alabanza. Dijo, el modelo específico de la adoración, y lo está diciendo Jesús, es en espíritu y en verdad. Honestidad, abrir su corazón. Jamás mencionó ningún tipo de otra acción, ni siquiera estilo musical que a mí me llegue, porque entonces estamos entrando en un tema de generaciones, estamos entrando en lo que decías tú, bueno, la generación de inspiración está de 30 años atrás, ya, ahora es sí. tiempo de ¿cómo le llaman? Worship. Un puro worship. Puro sí. worship, ¿no? Puro Y está worship. súper padre, pero solo le estamos cambiando el nombre. Y creemos que Dios tiene que actualizarse porque ahora ya no es Señor, perdón, antes era alabanza, ahora es worship. Sí. Y creemos que Dios tiene que adecuarse a los nombres que se nos ocurre ponerle, ¿no? Así es. Y el Señor dice, espérame, yo no cambio. Tú permites que se te cambie el nombre. Bueno, y yo quiero ir a un texto, si me acompañan, a 1 de Samuel capítulo 16, verso 17. Me encontré con un pasaje que a mí me abrió mucho la mente, porque precisamente se trata de cambiar la mente, la mentalidad. Verso 17 dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien. Hasta ahí vamos bien. Y traédmelo. Verso 18. Y respondió uno de los mancebos y dijo, aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sí sabe tocar, o sea, lo que pides ahí está. Sí. Pero ¿qué crees? Es poderoso, es valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y al final le suelta lo mejor. El Señor Está con él. Amén. Wow. Entonces, aquí yo quiero hacer dos apuntes. ¿Quién nos ha cambiado el nombre a los adoradores? ¿Quién nos está cambiando la función? Porque ustedes que saben mucha Biblia y lo sé, ¿cuál era el llamado para David? ¿Ser adorador? No. ¿Cuál no, era no. llamado para David? Ser rey. Sí. Dios lo ungió como rey, no le dijo, te voy a ungir hoy como el salmista del año, ¿verdad? No, dice el Señor, yo te voy a ungir como rey. Entonces, David llegó llamado por Saúl y dijo, no hombre, este es uno que toca bien. Y dentro de David decía, pues para ti tocó bien, yo sé que el Señor está conmigo. Amén. Amén. Entonces, hoy en día creemos que la adoración es tocar bien. Pero la segunda cosa que quiero aclarar aquí, ¿quién le cambió o quién quería cambiarle el oficio a David? Saúl. Saúl fue el que dijo, para mí él toca bien. Aunque el mancebo le dijo, mira, sabe hacer todo esto, es bien parecido. No, con que toque bien. ¿No se les hace conocido eso? Sí. Oye, pero no, ahora, no importa, toca bien, súbelo. Es profesional. Oye, es profesional, con eso ya no importa que sea bien parecido, que sea un buen hijo, que sea de Belén, que ame la casa de pan, eso no importa, con que toque bien. Exacto. Pero recordemos el verso 14, si alguien me ayuda a leer el verso 14, el pastor Jorge, ¿estás ahí? Sí, aquí lo tengo. Ayúdame. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Saúl estaba endemoniado. Así es. Cuando una persona está endemoniada, solo le importa que toques. Exacto. No sé si me explico. Sí. Una persona cuerda, a ver, espérame, está bien que toque,
pero no le voy a cambiar su oficio es ser sacerdote. Así es. Que toque bien. Hoy creo que estamos en una generación donde estamos siendo buenos músicos jugando a ser sacerdotes. Y el Señor dice, yo quiero que seas un sacerdote, que toques bien. Quiero estar contigo y que toques bien. Quiero que seas un hombre prudente y que toques bien. Quiero que seas esto, o sea, tocar bien no está mal. No, El problema nada. está que en las iglesias estamos buscando que toque bien y lo demás no nos importa. Así es. Estamos cambiando el idioma de Dios. Estamos cambiando la mentalidad a los adoradores. Entonces estamos diciéndole a la gente, ¿quién tiene la culpa de que hoy la adoración sea música? Nosotros mismos. Porque le cambiamos la mentalidad a la gente. No, tú con que toques bien está bien. Sube, eres un adorador. A ver, adorador es tocar. Entonces, sería cosa de que nosotros meditáramos. Digo, no sé hasta dónde llegue el alcance de los que nos están oyendo, pero si nos están oyendo pastores, como pastores, yo soy pastor. Señor, ¿qué estoy haciendo para que en mi iglesia, en la iglesia donde tú me has puesto, fluya un espíritu de adoración? Que haya música o no haya música, Señor, hay gente adorando. Hemos comprendido el meollo de la adoración, lo genuino de la adoración. Exactamente, sí. Bueno, saco varios puntos de esto. Me voy a centrar tantito en hombre bien parecido, porque no está hablando de la apariencia física como tal. A lo mejor le robo un punto aquí al pastor Martín, ¿verdad? Pero está hablando de la unción, porque la palabra dice que la unción hermosea el rostro. Sí, O sea, era un hombre con unción. Y David en estos entonces acababa de vencer, no, todavía ni siquiera peleaban contra el gigante. O sea, era un poquito antes, si no me equivoco, en los tiempos. Tendría 14, 15 años y 13 quizá, muy, muy joven. Y ya era un joven con el que tenía la unción, era prudente en su hablar, el Señor estaba con él. Y quiere gente así, ¿no? Sí, y hoy en día vemos, no por hablar mal de nadie, pastores que de 60, 70, 80 años que caen en adulterio, que ya no tienen unción, que como decía el pastor Martín, de hecho, esto que mencionaba el pastor Martín me hizo recordarme, mi pastor compartió él en su Facebook o en sus historias y yo lo recompartí en la mía. Si tu pastor sabe que estás en pecado y aún así te sube al altar, en realidad no le interesas como oveja, no le interesas como solo le interesa tu talento, y eso es terrible hoy en día, porque mi pastor utiliza una frase, y aquí el pastor Martín no me va a dejar mentir, ¿verdad? Él lo ha escuchado mucho, siempre en las pláticas que tenemos en las comidas familiares lo ha escuchado, siempre nos dice, no malbaratemos el altar, porque el altar de Dios es un lugar que debe de subir. O sea, vemos estas características que tenía David y wow, o sea, nos quedamos con, ya dominas la guitarra, órale, súbele. Y no, hay mucho más. Es que 7 características que menciona aquí, que no voy a profundizar en eso. Y a Saúl solo le importaba que tocara bien. O sea, qué malbaratada le daba a ese lugar tan especial, ¿no? Exacto. O sea, olvidó todo lo demás por, no, hombre, que toque bien, eso es lo importante. Ahora, yo quiero hacer hincapié en esto. No estamos peleados con tocar bien, porque No. David tocaba bien, Exacto, pero era una característica de 7. exactamente. Y a veces nosotros olvidamos las otras 6 y nos enfocamos solamente en esa, ¿no? Sí. Y ahí es donde nosotros permitimos que, perdón, para mí es algo muy importante, Saúl endemoniado le cambie el oficio a David porque lo puso como su escudero. Dios no lo llamó como No, escudero. lo quería de rey. O sea, y entonces ahí entra nuestra posición. ¿Estamos permitiendo que nos cambien los nombres? Solo porque a alguien se le ocurrió ponerle en inglés worship estando en Guatemala. Sí, Estamos en México, ¿no? Y está súper bien, o sea, todo es mercadotecnia, lo que quieres, lo que hablaba al principio. Estamos en un mundo que te arrastra. Estamos en un sistema de cosas que nos arrastra y ahora se nos mete en la iglesia, se nos mete en nuestro idioma. Y entonces yo quiero regresar a lo que a mí me intrigaba en cuanto a Jesús. Yo sí encontré a Jesús cantando. Yo dije, yo tengo que buscar y encontrar que si Jesús cantó en algún momento. Y a mí, yo quisiera que me acompañaran a Mateo 26, porque encontré algo que a mí me sorprendió muchísimo y espero que esto nos pueda cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Yo sé que no estoy encontrando el hilo negro,
Yo sé que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando ya lo habían visto, pero a mí me fascinó lo que vi en este pasaje. Mateo 26:30 dice, está hablando de cuando terminaron de tomar la Pascua y estaban Sí. con sus discípulos, y dice, y cuando hubieron cantado el himno, es decir, Jesús cantó un himno, sí cantó, sí adoró, Sí. cantó, ubiquemos el canto. Pero ¿qué pasa después de que cantamos? Porque yo creo que la adoración viene a traer una transformación en la vida, tiene que traer un fruto la adoración verdadera. Salieron del monte de los olivos, verso 31. Acabaron de cantar, tomemos en cuenta esa premisa. Cantaron un himno, salieron y miren las expresiones de Jesús. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros que acaban de cantar, se van a escandalizar de mí esta noche. Entonces yo decía, perdónenme, ¿de qué sirvió cantar el himno? De nada. No sé si me explico. Sí. O sea, ¿cuántas veces venimos aquí a la iglesia, cantamos 2 horas, 3 horas y salimos y como que dejamos en pausa la bronca que traíamos con la esposa porque seguimos peleando a ver dónde nos quedamos, en que te cacheteaba yo y seguimos igual? O sea, no hay una transformación porque no hay una verdadera adoración. Exacto. Hay una cantadera de himnos y lo que quieras, pero Jesús mismo les dice, acabamos de cantar un himno, pero se van a escandalizar y se ponen peor, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen. Mire, Pedro era el mismo fanfarrón De siempre. y acababa de salir del culto. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús, y es a lo que voy, Jesús no necesitaba un himno para hacer y transportar la gloria de Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo, así con la paz de Jesús, ay Pedrito, si supieras que me vas a negar 3 veces. Ese que estuvo cante y cante en la iglesia me va a negar, saliendo de la iglesia me vas a negar. Entonces, vemos una vez más y comprobamos con esta cita que cantar no es adorar. Exacto. No es adorar. Entonces, ¿qué es adorar? Aquí en el verso 34 yo encontré otro canto. Un canto de un gallo. Ay, ¿eso qué, pastor? Eso no se pase. Bueno, veamos lo que provocó el canto del gallo, que no provocó el himno que cantaron antes. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces, ¿qué pasó? Y a lo mejor ya no lo leemos porque creo que todos sabemos Biblia. ¿Qué pasó cuando Pedro oyó el canto? Negó, bueno, ya cuando escuchó. Lo negó. Sí, lo negó. Escuchó el canto del gallo. ¿Y qué pasó? A lo mejor sí lo leemos, Lucas 22:61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó la palabra del Señor como le había dicho antes que cante el gallo. Hoy me negarás 3 veces. La verdadera adoración te regresa a la palabra. Exacto. Te direcciona. Por eso Pedro cuando oyó el canto, la palabra de Jesús. Entonces, si tú y yo venimos a la iglesia y cantamos 3 horas, pero no tenemos conciencia de lo que oímos en la predicación y salimos y seguimos siendo los mismos, no adoramos, cantamos. Tuvimos un show, tuvimos un buen momento de cotorreo, cantando, gritamos, saltamos, pero cuando tú sales diciendo, hoy Dios me habló, ahora sí como dice aquella salmista, hoy voy a cambiar. Uy, sí. Hoy tiene que pasar algo, hoy tiene que haber una transformación, un cambio de mentalidad en la adoración. Exacto. Solo cantar por cantar. Sí, bueno, me distraje un tantito porque estaba buscando yo, porque yo me acordaba, hace como un mes yo hablé un poquito de lo que era la adoración y uno de los significados precisamente en el versículo que usaba el pastor Martín, donde Jesús habla de los verdaderos adoradores adorarán al Padre, la palabra que ahí utiliza es la palabra proscuneo, que significa besar como el perro lame la mano del amo. Y me acordaba porque precisamente algo que hemos estado hablando es que ni siquiera tiene que ver con la música, es más bien una actitud. Porque ciertamente como nos mencionaba el pastor Martín,
vienen de cantar con Jesús, o sea, Jesús está ahí mismo, vienen de celebrar la Santa Cena, o sea, y nada cambia, porque no es el cantar por cantar, es la actitud que demuestras ante pues, estar en el culto, porque inclusive esto que nos decía el pastor Martín de hubo cantos, recuerdo un culto también en la palabra del Señor cuando de pronto Elías se está enfrentando ante los 850 profetas y ellos también hicieron su culto, cantaron, hasta gritaron, y Elías se burlaba de ellos, ¿no? Se cortaban las venas ahí, o sea, y danzaron. ¿Y qué pasó? Nada, o sea, porque nos damos cuenta que en realidad no es la danza, el grito, es la actitud que traes ante el Señor. Y ciertamente esto que mencionaba el pastor Martín, cuando hay una verdadera adoración, cuando la actitud es la correcta, te lleva a rectificar, a cambiar tu manera de pensar. Y esto es algo totalmente impresionante. No sé, mi hermano Isaac o tú, Raúl, que quieran opinar. Pues, yo vuelvo perdónenme por ser muy redundante, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo de que la verdadera adoración creo que es la obediencia, ¿no? Porque a fin de cuentas, como decía el pastor Martín y nos daba el ejemplo de que no podía subir cualquier persona solo porque sabía tocar, ¿no? Pues da mucho que decir, y yo creo que la obediencia, más allá de cualquier canto y de cualquier cosa que puede ser llamado música, es más importante el cómo subo yo y el estar a cuentas con el Señor ahí arriba, ¿no? Porque a fin de cuentas yo voy a ser transmisor de algo que quiera hacer el Señor. Amén. Entonces, creo que el mayor acto de adoración es la obediencia. A Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, una vez más lo digo. Es que ahí recae mucho el espíritu me dice mucho eso, es que es obediencia, es obediencia. Perdónenme la redundancia de verdad, pero no puedo encontrar otro ejemplo más que ese, ¿no? Porque dice que Jehová estaba con él, David. Sí. Entonces, pero Dios, ¿por qué le agradaba estar con David? Sino porque tal vez le gustaba la manera en la que él hacía las cosas, ¿no? Porque tal vez Dios decía algo y él lo hacía. Como cuando perdón, estaba pensando en otro versículo, pero podemos ver que Dios se contentaba con estar con David. Entonces podemos ver que David obedecía a la voz de Dios. Así es. Entonces podemos ver que habla mucho mi obediencia a la hora de yo estar como ministro en el altar, ¿no? Amén. Antesito de que continuemos, me hacen una pregunta aquí los hermanos que tenemos aquí. Una de ellas es, ¿cómo era el corazón de David en la adoración para que se llamara el dulce cantor de Israel? ¿Adoraba a David en espíritu y en verdad? No sé qué opina usted, pastor Martín. Híjole, es que siempre ponemos de ejemplo a David como un verdadero adorador, y efectivamente fue un hombre que creo que cambió, fue un hombre adelantado a su época. Como bien decías, inventó tantos instrumentos, tantos salmos, que es imposible no considerarlo cuando se habla de canciones, de música. Exacto. Pero volvemos a lo que decía David. Yo creo que David era un adorador no por sus canciones, sino por su obediencia. La actitud. Sí, claro. Entonces, yo creo más bien, y al ver que cientos y más de 100 salmos escribe él, o sea, era fruto de su obediencia, era fruto de un corazón que amaba a su Dios, que estaba enamorado de Dios. Entonces los cantos no son en sí adoración, son el fruto de nuestra adoración. Exacto. Esa inspiración que sale al escribir un canto y decir te lo dedico a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estoy convencido que me conviene obedecerte, me ha convenido y me has bendecido tanto, ¿no? Entonces, hace un tiempo yo hablaba con una persona, no es de nuestras congregaciones, una persona que es ajena a nuestras congregaciones en sí. Ajá. Pero me decía, pastor, necesito un consejo, fíjese que necesito irme, o quiero irme de la iglesia donde estaba congregando. Y yo le decía, bueno, lo primero que tengo que decirte es por qué quieres irte. Dios te habló, Dios te está llevando a otro lado. Y me impresionó la respuesta de esta persona, porque me decía,
no me siento a gusto. Clásico. Ya no me siento a gusto. Y yo con todo respeto dije, a lo mejor no me vuelves a hacer no me vuelves a pedir un consejo, pero tengo que decir la verdad. La iglesia no está para que nos vayamos a sentir a gusto. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, esta persona se fue de esa iglesia y se fue a congregar a otra congregación, perdón la redundancia, moderna, nueva, y está súper bien. Me habló otra vez y le digo, me siento bien contento, pastor, porque estoy en una iglesia así. Ay, qué padre, ¿cómo te va? Pues fíjese que el culto es así, es bien diferente, solo 3 cantos de alabanza, un canto de adoración, 20 minutos de predicación y vámonos, me decía. Y ahí te sientes a gusto. Pues sí, pastor, ahí. No, ¿Y por qué pues te sientes a gusto? Pues porque el ambiente, los cuates. Y entonces como que relaciono esta parte, ¿no? O sea, exacto. yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esa forma de hacer los cultos cuando se cumpla esa parábola de las 10 vírgenes? Porque la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 imprudentes fue la abundancia de aceite. Uh-huh. Quien menos tenía aceite se vio en problemas. Amén. Pero quien tenía más aceite, quien agarró más aceite, quien buscó más aceite, fueron las que salieron avante y dijeron, yo sí tengo más aceitito aquí guardado, lo sacaron, lo rellenaron y listos. No sé si me explico. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, adoramos. O sea, yo no podría pensar en 3 cantos y decir, ¿y qué? ¿Y mi aceite? O sea, a mí no me van a dejar con poquito aceite, yo quiero más, porque eso me va a valer a la hora del fin de los tiempos. O sea, ¿cuánto aceite traigo? ¿Cuánta adoración di? O sea, yo aquí a la iglesia no vengo a sentirme bien, vengo a hacer sentir bien al que estoy adorando. Exactamente. Vengo a hacer que él se sienta a gusto con lo que yo vengo a hacer a este lugar. Entonces, yo veo que el canto del gallo, retomando un poquito los pensamientos, simboliza un poco, según mi punto de vista ahora, en esta enseñanza o en este pensamiento, simboliza esa adoración que Jesús dijo en espíritu y en verdad. O sea, un canto de obediencia, porque imagínense lo que tuvo que hacer el gallo para obedecer, que Jesús dijo que cantara justamente cuando Pedro lo negara 3 veces. Exacto, también tuvo que estar atento. Ese gallo era obediente. ¿Sí Amén. o no? Sí, sí, sí. Entonces vemos esa actitud de adoración. ¿Adoración es obediencia? Sí. Adoración es recordar la palabra del Señor. La verdadera adoración te va a recordar la palabra del Señor. La verdadera adoración te va a hacer regresar la mirada a Jesús, porque Pedro estaba, no sé, fuera de sí, de lo que estaba sucediendo, y en ese momento, dice este pasaje, volteó, Jesús lo miró, él miró a Jesús. Yo no sé, esa mirada habrá sacado chispas, pero en ese momento, en ese canto del gallo, él retomó la mirada hacia Jesús. Una verdadera adoración te regresa la mirada a Jesús, te regresa la mirada a lo básico. No necesito nada más que tu presencia, Señor. No hay músicos, ¿y qué importa? Una vez me pasó en la congregación, a lo mejor aquí les ha pasado, llegué yo al culto, ya saben, 10 de la mañana, 10:05 de la mañana, 10:10 de la mañana, y no había nadie más que yo y mi familia. Sí. Y mi esposa me dice, ¿qué esperas para empezar? Y ya saben, no, pues ahorita que llegue, aunque sea una familia. Y Dios me habla en ese momento y me dice, ¿a quién le cantas? ¿A ellos o a mí? Perdón, así me quedé así como, sí tienes razón, ¿no? Sí. Porque a veces, amados hermanos, creemos que, ¿cómo explico esto? Que lo sofisticado de una buena armonía, que lo sofisticado de un gran culto con esa producción, y está padrísimo, yo quiero tener en mi iglesia esas luces y todo aquello, pero no es necesario. No es necesario. A veces equivocamos la diferencia entre necesario y un gusto. Por ejemplo, ¿es malo ir al cine? No. A mí me encanta ir al cine, pero puedo vivir sin ir al cine. Exacto. Amén. Pero no puedo vivir sin comer. Entonces hay cosas necesarias y hay cosas que me puedo dar el gusto de vez en cuando. Entonces en la adoración es lo mismo. Es importante un buen grupo de alabanza que toque bien, sí, pero es lo anexo a un corazón rendido a Dios. Amén. Lo básico, lo que Dios pide es en espíritu y en verdad, obediencia, amor a mi palabra, que el Señor mire
lo que a él le importa, lo que esta iglesia le importa realmente es que yo esté ahí. O sea, si no está un músico, si no vino el músico principal, si no vino el pastor inclusive, ¿qué importa en el buen sentido de la palabra? Dios está aquí y Dios puede usar al ujier, Dios puede usar al anciano, Dios puede usar a cualquiera, y a veces nos desviamos del centro de la adoración, que es nuestro Señor Jesús. Amén, así es. No sé si alguien quiera Sí. Bueno, Bueno, yo iba a decir algo parecido, porque yo escuchaba a un instrumentista, ¿no? Muy reconocido entre alabanza y adoración de música cristiana, ¿no? Y él decía, por recomendación de un profe que me decía a mí, escúchalo, ¿no? Que está muy bueno, ¿no? Y decía, es que la iglesia tiene 100 años de atraso de música, ¿no? Y a mí se me hizo muy raro eso, porque dije, ¿cómo que David inventó instrumentos? Ajá, ¿cómo que atraso? Dije. Y yo decía, pero es que no hay ningún atraso, o sea, lo que la iglesia tiene es discernimiento, ¿no? Entonces, yo pensando en qué compartir, y Dios me ponía en el corazón decir, la Biblia dice que aquel que no provee para los suyos es peor que el que está en el mundo, ¿no? Entonces, pero ¿qué hace el padre de familia cuando provee, ¿no? O sea, selecciona, checa bien qué clase de comida es la que le va a dar a sus hijos, ¿no? Qué clase de alimento, y representado a quién subimos al altar, ¿no? No soy director de alabanza, ni mucho menos pastor, ¿no? Pero me predico a mí mismo, si es que así se puede decir, ¿no? Y veo yo que si yo escojo la comida que yo voy a consumir carnalmente, porque yo no primero me veo a mí mismo como un sacrificio hacia Dios, ¿en qué le estoy ofreciendo con mi sacrificio, ¿no? ¿Qué clase de adoración le estaría yo dando? Y lo de los 100 años de atraso se me hizo muy, como usted decía, no se me hizo muy indiferente, ¿no? O sea, no se trata de llenar de cantos súper complejos el altar, ¿no? De llenar de cantos de miles de versos, todos bonitos, ¿no? Se trata de ver qué es lo que llevo por dentro, qué es lo que le quiero ofrecer Dios con mi vida, ¿no? A Dios con mi vida, perdón, y no solamente banalmente con labios, como dice la Biblia. Así es. Mi hermano Isaac, también querías dar una opinión. sí. Bueno, regresando a lo que decía Martín, de que el Señor le dijo, ¿a quién le cantas? ¿A mí o a ellos? Creo que el pastor nos había contado una historia donde el anciano antes que se preocupaba de que no llegaba la gente, que por qué no iniciaba el culto, que porque no había gente. Pero ¿a quién le haces el culto? ¿A la gente o a Dios? Y de repente la gente tiene esa mentalidad de llegar y de hacerle culto a la gente, a las personas, al pueblo, en vez de llegar y pensar, le voy a hacer el culto a Dios, le voy a dar lo que tengo a Dios, no a la gente, no al pueblo. No vengo a dar un show, vengo a transmitir la presencia del Señor. Amén. Y creo que decía también Hebreos lo que estábamos diciendo hace rato, lo de estas modas, worships, ¿no? Decía Hebreos, no os dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, donde la gente, donde las doctrinas, no, que worship es mejor, que pon las canciones de moda, pon las canciones que hoy suenan en redes sociales, pero ¿qué es lo que en realidad quiere el Espíritu Santo y el Señor? Sí, Amén. Así es. podría agregar un último punto. Yo quería cambiar la de el que no provee para los suyos, ¿no? Es peor que el que está en el mundo. Aquí yo quisiera agregar y cambiarlo un poquito, ¿no? Hablando lo que dijo Isaac sobre por qué seguimos diferentes modas o corrientes, ¿no? Más, yo podría cambiar ese versículo por el que no discierne para los suyos, sería peor que el que está en el mundo, ¿no? Eso es lo que tengo para decir.
Bueno, realmente para ir redondeando porque se nos está yendo el tiempo, ya me avisaron que nos queda poquito tiempo. Decía el pastor Martín, y esto es muy cierto, es que realmente no necesitas música. Él no me va a dejar mentir, él llegó a la alabanza cuando no había grupo de alabanza ahí en la iglesia de Llamada Final México. Se dirigía con cassettes nada más. Y bueno, a lo mejor ustedes me digan, bueno, pero sí había música, pero no había músicos. O sea, no es en sí una canción de moda, no es la intención con la que llegas a... Y yo recuerdo cultos ahí en el patio de la casa de mi abuela muy, muy gloriosos. O sea, realmente creo yo, y no sé qué opine. ¿Qué opina el pastor? Porque a nosotros aquí en la iglesia, algo que el Señor nos habló muy fuertemente es que debemos de regresar a las sendas antiguas, principalmente en cuanto a alabanza se trata. Amén. Y no es, o sea, no tenemos nada en contra de los grupos worship, no es nada... puede ser que sí sus canciones ministren, pero si el Señor demanda volver a las sendas antiguas, ¿por qué será eso, pastor? ¿Por qué no que lo moderno sea malo y lo viejo sea bueno? Pero ¿qué había más en el pasado que hoy en día no se tiene? Porque podríamos hablar, por ejemplo, en sus inicios tal cantante, ¿verdad? Sus canciones ministraban y hoy en día ya no. Con el otro cantante vemos lo mismo, que sus canciones iniciales, sus primeros proyectos ministraban y ahora ya no. ¿Qué había antes que hoy en día no se ve? Bueno, yo en lo personal considero que hemos desviado la mirada, y me tengo que incluir porque estamos en el mismo paquete todos. Yo creo del objetivo principal, que es tocar el corazón de Dios. Queremos tocar el oído de la gente, queremos Amén. tocar el marketing de YouTube, queremos tocar los likes de la gente, ¿no? Pero nos olvidamos de que realmente al que queremos tocar es el corazón de Dios, ¿no? Amén, así Cuando es. se desvía la mirada, yo creo que el Señor mismo dice, bueno, estás haciendo tu música para alcanzar likes, ya los alcanzaste, pero a mí no. Exactamente. Y retomando un poquito lo que decían los muchachos y lo que decía el pastor Jorge, yo creo que también es muy importante aclarar, a mí me gusta el worship. Musicalmente yo soy músico y yo oigo, por ejemplo, tengo que decir, me encanta Planet Shakers, soy fanático de ellos, me encanta su música. Pero en la iglesia, para yo darle mi adoración, o sea, canto algunos, yo en la congregación canto algunas canciones de las modernas, pero yo creo que hay momentos en los que tú no puedes cambiar lo que tú dices, las sendas antiguas. O sea, no te va a llevar una canción de esas a una rendición total, como lo que sucedió con el gallo, retomando a lo del gallo y redondeando. Cuando Pedro oye el gallo, pasó lo que vimos ahorita, pero después de eso dice que sale y llora amargamente. Amén. Viene un compungimiento, viene un quebrantamiento, viene no sé, un arrepentimiento genuino de decir, o sea, imaginemos un canto que provoque rendición a Dios, tirarse. Yo he experimentado hoy en el culto, hubo un momento en el que no cantamos nada, solo se oía un gemido, creo que esa es la palabra correcta. No había canciones, la gente, todos los músicos estábamos tirados, postrados, gimiendo. Y una vez yo escuché de una persona que quiero mucho que decía, es que ya se pasan en las iglesias, ahora ya, a veces ya ni quieren llorar y hasta se pellizcan para llorar. Y de verdad, como que fingen y ay, como que lloran. Es que si uno comprende el Espíritu, la palabra del Señor enseña que cuando nosotros no sabemos orar como conviene, el Espíritu nos ayuda Con quejidos. con gemidos. Con gemidos. Entonces, cuando uno entiende esa parte, a ver, hay una adoración que es tan genuina, que es tan pura, que es tan básica, que te lleva a la Amén. frustración, Claro. Amén. que te lleva a salir de un culto, de una reunión, diciendo, o sea, ¿cómo? Hoy Dios nos estaba ministrando muy hermoso en el culto y de verdad me vino a mi pensamiento no otra cosa, sino, Señor,
si soy tan malo, ¿por qué me estás tocando como me estás tocando hoy? Si yo fallé ayer. Exacto. ¿Qué viste en mí para amarme como me amas? De tal forma que hoy me estás bendiciendo con tu presencia, con tu gloria. Entonces, una característica de un canto genuino de adoración es que nos lleva al arrepentimiento, al compungimiento, a la postración, a la rendición. La palabra proscuneo, como cuando un perro le lame la mano a su amo. Así es. O sea, esa actitud. A mí me encantan los worship y todo eso, pero no nos lleva a eso. No nos hay lleva a eso. Exactamente. O sea, y por favor no vaya a salir por ahí el que contradiga lo que estamos diciendo. O sea, yo creo que cada quien debe tener su posición. Nuestra posición es bíblica y queremos, al menos con esto, no entrar en ningún tipo de discusión, sino hablar lo que la Biblia nos enseña que debe provocar una adoración. Amén. Para yo ir terminando mi pensamiento, y si hay alguien que tenga más que comentar, quiero leer Génesis 22:5, una cita que seguramente hemos leído y releído muchas veces. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Abraham nunca cantó, no se llevó guitarra, no se llevó piano, no se llevó un grupo de worships. Exacto. Dice que tomó leña para el holocausto, se lo puso a su hijo, tomó en su mano fuego, el cuchillo, y vamos a adorar. ¿Dónde está la música? Obediencia. Obediencia ciega, porque mira, para agarrar a tu hijo y decir te voy a matar y te voy a entregar a Dios, eso es obediencia. Amén. Eso es perdón. Ahí es donde vemos que el evangelio es locura para unos. O sea, ¿qué haríamos obviamente o qué hacemos en un culto de adoración y de entrega al Señor? Realmente nos entregamos a tal grado de decir: Señor, te entrego todo, mi familia, mis hijos. ¿Qué más te puedo dar, no? Entonces, yo, para ir terminando el pensamiento y redondeando por mi parte, adoración ni siquiera es música. Amén. Conlleva, sí, pero más bien es una actitud de rendición, de obediencia, de arrepentimiento, de compungimiento, que Dios le agrada cuando es honesto en espíritu y en verdad. Amén. Así es. Qué buen tema nos vino a compartir hoy el pastor Martín. Pues nos da un poquito de pena, ¿verdad? Que pues está tan bueno el tema y tenemos que cortarlo. Pero pues primero Dios lo tendremos una vez más con nosotros pronto. Y bueno, a manera de cierre, me surge una duda más. Porque decía el pastor Martín algo que puede ser muy cierto, que a lo mejor surga gente que nos critique, ¿no? No, que a mí me encanta el worship y no queremos pelear, pero en la palabra hay algo que el Señor le llama el fuego extraño. Pero fuego es fuego. Amor es amor. O sea, bueno, no. A lo que voy es, puede ser, y esta es una duda que espero el pastor nos ayude a resolver, puede ser que quizá para ese tipo de iglesias sí es fuego, pero para nosotros es fuego extraño, y nuestro fuego para ellos es fuego extraño, o cómo se manejaría ahí, pastor. Viene a mi mente la palabra del Señor cuando dice que somos un cuerpo en Él, y cada cuerpo tiene funciones, y cada cuerpo tiene formas de trabajar su función. Exacto. ¿No? Entonces, yo considero que hay iglesias que son parte del crecimiento juvenil. Exacto. ¿No? Y que nacieron como una iglesia juvenil. Entonces, yo creo que tal vez para gente recién convertida, que llegue a una iglesia juvenil y que haya esos 3 cantos de worship, y para ellos pueda hacer un contacto con Dios. Exacto. Y que hagan bien su trabajo. Yo no estoy en contra de eso. Al menos, y creo que los que estamos aquí coincidimos en eso. Nosotros hemos experimentado el poder detrás del velo. Amén. Amén. Y ya no te conformas con el fuego del altar del sacrificio. Así es.
O sea, así de fácil. Y yo en lo personal respeto a la gente que se acostumbra y que tiene ese tipo de alabanza y ese tipo de adoración, como nosotros lo conocemos, worship, y está súper bien. Y si la gente es bendecida y como dices, el fuego, sienten el fuego ahí, tienen un encuentro genuino con Dios, ya Dios los llevará a un poco más de profundidad si Él quiere. Amén. O sea, si alguien que está, no, yo estoy bien en esa iglesia, 3 cantos de adoración, no, hombre, está padrísimo. Si tienes un encuentro con Dios, Dios te habla y te lleva a un conocimiento de su palabra, dale. Pero va a llegar un momento en que tú vas a decir, quiero más de Dios. Amén. Y vas a tener que buscar un lugar donde te lleven a esa plenitud de la adoración, de la alabanza, de la rendición a Dios. Pero yo creo que sí puede ser que Dios tenga encuentros con gente en esos lugares donde hay 3 cantitos. Amén. Exactamente eso es a lo que nos queríamos llegar al final. O sea, porque realmente no juzgamos, no criticamos, amén, de verdad que no. Así como decía el pastor Martín, todos somos del mismo cuerpo, pero el cuerpo tiene diferentes funciones. Hay iglesias que son incubadoras, o sea, simplemente son para que nazcan nuevos creyentes. Hay algunos que se dedican a la liberación, hay otros que tienen otras funciones, ¿no? Pero al final todos somos el mismo cuerpo. Amén. Pero ciertamente llega un momento en el que todos necesitamos llenarnos más de Dios. Y bueno, este fue su programa, amados hermanos. Discúlpenme, mi hermano Isaac y Raúl, que ahora no les pida su opinión final, pero nos despedimos. Nos dio mucho gusto tener aquí al pastor Martín Corona. Gracias por la invitación. De verdad esperamos tenerlo pronto, y pues también cortamos porque ya está la lluvia aquí y ya se nos filtra en el audio. Y bueno, los bendecimos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.